Ajá, aquí estamos, estoy guardándome los lentes. Esta semana nos hemos dedicado a estudiar las primarias, sus efectos. Muchas lecturas, a medida que van pasando los días, que se calma la euforia, que los candidatos recuperan su don de gente, porque los candidatos se vuelven locos. Cada vez que no hay nada más insensible e inhumano que un candidato. Pero van apareciendo cosas interesantes. Yo vengo a hacer una lectura. Soy de los que cree que el país, sobre todo con esto del dólar, hoy está a 400, ¿cuánto es? 420 y pico lo vi esta tarde. 420 y pico, esta subida, que tiene muchos ingredientes. Tiene el desastre del gobierno, la indecisión, el mal manejo del asunto económico, pero también otros factores que están jugando, sobrevalorando el dólar y metiendo al país en todo eso, esa licuadora, metiendo al país en una situación que si no le meten un freno vamos a una hiperinflación y una situación compleja. Sobre todo porque si el gobierno sigue imprimiendo dinero y no se parece al dólar, no se refleja en los soportes en dólares, pues imagínense ustedes dónde vamos a parar. Pero lo más triste es que los venezolanos, ¿cómo no? Sube todo en dólares, los carros en dólares, casas en dólares, todos en dólares, aparatos en dólares. Todo. Ajá, y el sueldo, pero no solo eso, sino que en distintos lugares del país, lo que pasa es que la hegemonía comunicacional del gobierno impide que la gente se entere, pero no es que estamos todos calladitos y conformes. No, en Falcón, en Barlovento, ayer en Caracas, la situación de inseguridad, de falta de agua, luz, tiene el país con focos de conflicto en todos lados. Que no salen los medios porque el gobierno lo tiene todo calladito, pero la realidad es esa, la inseguridad. Aquí mismo nosotros, aquí uno sale y tiene que estar cuidándose que los motorizados no vengan a quitarte el celular o la vida. Y así pues los abastos, los supermercados, desabastecimiento total, inflación. Ahora, ¿cómo eso encaja en el cuadro de las primarias? Vamos a tratar de llegarle a ver eso, qué relaciones encontramos, porque las primarias también aportan lo suyo, ¿no? Claro, claro, un ingrediente más a la sociedad. A la licuadora. A la licuadora. Porque si bien es cierto, hay un lenguaje en la votación de Morel, de Raúl Yuset, de Marco Figueroa, de Los Salas, etcétera, en cuanto a que hay unos liderazgos que algo les ocurrió en su vinculación, que perdieron la popularidad que gozaron en un momento y la gente no votó por ellos ahora. Ahora, también eso implica reflexiones. La derrota del proyecto Venezuela en Carabobo se produce en el momento en el cual el adversario no es Proyecto Venezuela, es el gobierno. Claro, sí. Entonces habría que evaluar si el conflicto interno que hay ahí entre Escarano, Cochola y Los Salas y los demás factores es conveniente en este momento o qué salidas tiene, ¿no? Luego, aun cuando hay una lectura de que la alianza hegemonizada por Primero Justicia, que yo creo que es el partido que está dirigiendo la MUD ahorita, que es el partido que está imponiendo la política, no imponiéndola, porque al final no es una cosa autoritaria, digo en cuanto a que está dirigiendo, ok, ganó la alianza, pero eso no significa que Voluntad Popular fue derrotada. Y luego, Voluntad Popular significa lo mismo que María Corina, que el resto de los factores que están allí, eso hay también que evaluar. Bueno, te dejo todo eso para que tú arranca por donde te dé la gana y dale para atrás. Bueno, no, como le digo yo siempre a las personas con las que conversamos día a día, obviamente fue un conteo dentro de la familia de la unidad. Como en toda familia, a veces un hermano quiere ver el juego de béisbol, el otro el de fútbol, llega la mamá y quiere la novela. Bueno, hay que tomar decisiones. O sea, es un solo televisor, ¿no? Entonces, al final tienes que tomar decisiones y ver si vas a poner el fútbol, la novela o el juego de béisbol. Así mismo pasó entonces este 17 de mayo. Teníamos muy buenas personas, muy buenos candidatos en cada uno de los circuitos, pero obviamente hay un número que hay que cumplir para poder ir a unas elecciones. Entonces, no pueden ir 10 candidatos por un circuito. Tenemos que cumplir entonces con esos circuitos. Es por eso que todos los conteos que se hicieron, en el caso de Carabobo, en el caso de Nueva Esparta, donde se dieron esos triunfos de nuevos liderazgos, además, porque la plancha que derrotó el de Sala, estaba Marcos Bozos, que es dirigente estudiantil, estaba Carlos Lozano, que es dirigente social,
estaba Rodney Flores, que sí es de Acción Democrática. Es decir, hay una composición allí en Trujillo, un médico, el doctor Aguilar de Boconó, derrota también a alguien que ya venía haciendo dirigencia política desde hace muchos años. En el mismo Nueva Esparta, Johnny Rajal, que viene siendo dirigente social, pero no una persona de mucho renombre en el Estado, derrota a Morel, bueno, a todo lo que fue. Personas muy queridas además en sus estados. No quiere decir que Carabobo, el ciudadano de Carabobo, no le tenga aprecio y cariño a lo que hizo Enrique Salafeo o Enrique Salarromer. Y eso no quiere decir tampoco en Nueva Esparta que todo el pueblo de Nueva Esparta no esté de acuerdo con Morel. Simplemente había que escoger y se escogió. Entonces yo creo que fue algo muy sano, Kiko. Yo creo que fue algo muy sano que se dio en todos lados, pero no solamente ganan las personas, digamos, por el liderazgo. No solo el liderazgo ganaron, también ganaron maquinaria, ganó organización, porque en un proceso como este, donde no había televisión como hace un par de años para poder decirle a la gente cómo votaba. Mira, había gente que llegaba a los centros porque pensaba que votaba en el mismo centro, pero es que el centro era nucleado. Eso pasó mucho en este proceso electoral. Así que sin organización, un proceso como este, donde no había medios de comunicación para poder vender lo que estaba pasando, era imposible una victoria. Así que parte importante de las victorias que se dieron en este 17 de mayo tuvo que ver la organización, la movilización, si tenías tus testigos, si tenías tus miembros. Y eso nos sirve a nosotros de sprint training. Eso es una gran ganancia. Eso nos sirve a nosotros de sprint training. Mira, nosotros de que estamos del tema de organización de Primero Justicia, ese día logramos montar una sala situacional, llamamos a los testigos, conversamos con los miembros de mesa, sabíamos dónde estaban nuestros movilizadores en cada uno de los circuitos. Eso nos ayuda a crecer más, vimos cuáles son los errores, sabemos dónde hay que apretar y eso es un aprendizaje y nos fortalece a todos los partidos, porque así, yo te hablo por Primero Justicia, pero estoy seguro que Acción Democrática, Voluntad Popular, COPEI, todos activaron su proceso de organización que nos hace aprender y fortalecer para la elección grande que es el juego final que tenemos a finales de año. Fíjate, yo lo dije aquí también, en mi paso por el país observé una cosa que me alegró mucho, que es que los partidos que fueron debilitados con el triunfo de Chávez, que llegó un momento en que la política estaba en manos de televisión, otros factores, de cámara, qué sé yo, y que se produjeron tantos errores por eso, por no tener criterio político. Ahora uno consigue unos partidos no solo competitivos, desde el punto de vista de que son muy activos, luego adentro están llenos de muchachos, de jóvenes que les meten un entusiasmo. Absolutamente. Y combinan, pues hay adultos contemporáneos y muchachos. Absolutamente. Sí, pero muchísimos muchachos que le meten un empuje a la cosa y una velocidad impresionante. Pero luego en la competencia que acabamos de pasar, qué sé yo, yo creo que en Carabobo habían 10.000 activistas en juego. Absolutamente. Eso es bueno donde lo pongas porque con eso le ganas al gobierno. Totalmente. En términos de maquinaria. El gobierno puede tener las fundaciones, el Estado, la alcaldía, okay, eso es mucho, pero tú tampoco estás desarmado. Entonces, es un logro, sí, es un logro importante. Maquinarias cada día más estructuradas, con mayor capacidad de movilización, más conectadas, indudablemente. Ahora, yo me imaginé que la primaria iba a tener menos votantes. Por el contrario, ese 7% me parece bueno. Por esa razón que tú dices, no hubo televisión ni medios, porque los medios los tiene todo el gobierno y ahí no pasa. En los medios de Venezuela no pasa nada, no sirven para nada desde el punto de vista informativo. A lo mejor para ver series de televisión sirven, pero desde el punto de vista del debate político está en las redes o en las radios, en los periódicos a nivel regional, pero en los medios audiovisuales no ocurre nada. Ajá, pero hubo formas distintas de protestar y de hacer campaña. Nosotros estuvimos presentando Buenas Noches en varios, y eso se llenó. Eran shows populares. Y yo vi actos y entregas de propaganda y cantidad de carros con música, mucho contacto personal, que eso también es bueno. Totalmente, totalmente. Fíjate, Kiko, nosotros en todo el país tuvimos 20.000, un poco más de 20.000 personas entre miembros y testigos. Y esas personas no eran puestas por el CNE, esas personas son dirigentes, activistas de los partidos políticos. Y estamos hablando de más de 20.000 personas solo en control electoral en 2 estados, que fue donde hubo el proceso de primaria. Es decir, en 33 circuitos para elegir 37 diputados. O sea, estamos hablando de una muestra, una pequeña muestra. Y ahí habían 20.000 personas solamente en control electoral.
Pero si a eso le sumas todas las actividades que teníamos que hacer por punto, por centro de votación, el activismo, la toma de esquina, el volanteo, estamos hablando de cientos de miles de personas en todo el país, solamente en esos 2 estados. Y cuando uno viajaba, tú que pudiste tener la oportunidad, veías la emoción de la gente en organizarse, en tener su 1x10, su lista, mira, ya tengo 8, tengo 10, tengo 12. Eso hacía falta en Venezuela, porque siempre hemos tenido la pasión, las ganas, la emoción, pero cuando la pasión no se le pone organización, queda en buenas intenciones, queda en algo bonito que quisimos hacer, pero no lo hicimos. Fíjate que Enrique Mendoza, yo lo oí decir muchas veces, él que dirigió la coordinadora en un momento, como toda esa cantidad de marchas y cosas que hubo no se tradujo en un mínimo de organización en ningún lado. Claro, claro. Porque era un defecto, todo era una cosa voluntariosa, un gentío en la calle, pero sin estructura. Totalmente. Ahora, otra cosa que vi también, cuando yo he viajado en los últimos años como 4 veces por el país, me gusta hacerlo porque me da una dimensión de la política mejor que la que me dan los bares, que es el otro escenario donde se discute política. Y uno llegaba a los estados, antes siempre había una gente que te sacaba en cara, no, verán, toda la arrogancia de estos que creen que son superiores a los demás, ¿no? Desde el punto de vista moral. En ningún lado apareció eso. Yo no lo noté. Por el contrario, la gente lo que está es molestísima con ellos, se siente defraudada. La gente que votaba por Chávez siente que Chávez es distinto a Maduro, que Maduro es un fraude en términos de su capacidad para gobernar, porque todo se ha venido a menos. Ahí ya puedes entrar a barrios donde antes no podías. Absolutamente. Hay un cambio. Absolutamente. Fíjate, vamos a ir sacando cosas buenas. La organización, la emoción, nuevas formas de hacer propaganda, mayor contacto personal. Y esto es un país donde ya no hay que esta zona es mía, aquí no entran los espacios, y toda esa arrogancia horrible, medio fascistoide que esta gente impuso. Totalmente. Por eso es que, mira, yo aparte de ser el encargado de la organización del partido a nivel nacional, también soy concejal metropolitano por Petare. Es decir, estoy día a día conociendo la realidad de Petare adentro, ¿no? Y vemos cómo están desmoralizados sus dirigentes activistas. Es decir, el que es militante del PSV se encuentra absolutamente desmoralizado, porque no sabe cómo responder. ¿Cómo respondes a las colas? ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué vas a decir? Guerra económica. Hermano, es una cola porque no hay alimentos y, o sea, no hay forma de empezar a tapar, y eso los tiene muy desmoralizado al activista. Pero más allá, ahora el ciudadano común, que no es activista, pero que sintió un afecto hacia el presidente Chávez o al modelo del PSV, ya también comienza a hacerse preguntas. De pronto todavía no se ha venido a trabajar con nosotros, pero comienza a hacerse preguntas. Es por eso que nosotros hemos dicho siempre, Kiko, y no es un eslogan, es la verdad. Nosotros tenemos que unir para cambiar a Venezuela. Nosotros no podemos estar por allí todo el tiempo diciendo, no, que el chavismo es esto, que Chávez hizo, que el otro. No, lo que tenemos es que ver cómo vamos a resolver entre todo esto, porque la cola es para gente amarilla, azul, rojo y de todos los colores. El malandro nos pregunta, mira, ¿tú de qué partido eres para ver si puedo atracarte? O sea, esto lo estamos viviendo todos. Entonces, mientras no entendamos nosotros mismos que el objetivo es sumar a ese grupo que está desmoralizado y que entiende que hoy así no se puede seguir viviendo, en el momento en que nosotros entendamos eso y lo organicemos estructuralmente, nosotros entonces vamos a utilizar la pasión para enamorar a esa gente de que nuestro trabajo es el verdadero, pero lo vamos a ubicar en una cajita que es organizativa para saber quién va hacia aquel lado. Fíjate, yo le decía a Tomás Guanipa en estos días, pues yo viajé con el acuerdo y con voluntad popular, con los dos factores. Yo vengo a estar al lado de Capriles durante mucho tiempo y esta cercanía con voluntad popular me pareció interesantísima porque yo soy muy antisalida. La gente que sabe cómo pienso yo, me parece que la salida fue un desastre. Pero este roce con voluntad popular me permitió descubrir algunas cosas, que te las confieso. Lo primero es que ese no es un partido radical, mariacorino, no es. Podrá Freddy Guevara, algunos de ellos tener algunos rasgos, pero por dentro no lo es. Es un partido que sufrió los efectos de la salida, en términos de que, bueno, inhabilitados, perseguidos, etcétera, y luego disminuido, porque... Totalmente. Armando Armas, que le ganó a Marco Figueroa,
fue acusado de ser instigador de la salida y tuvo que irse del país, volver, ganó la elección, pero él tiene la reflexión de todo eso. Sí, Cuando claro. yo conversé con él me di cuenta, no, pues, ellos saben lo que les pasó. Y tú descubres en el país que no es que la gente, cuando respalda a Leopoldo, que tiene una alta aceptación en las encuestas, estaba de acuerdo con la salida. No es eso. La gente lo que le reconoce a Leopoldo es que se entregó, que se sacrificó, que está preso, que es valiente. Eso es lo que le reconoce a Leopoldo. Lo ve como alguien entregado, Sí. que es una cosa que aparece en las encuestas. Hay unos liderazgos que la gente persigue que no le da nada, que se van y no vuelven más, que no están al lado suyo. Sí. Eso hay que entenderlo. Eso es importante. Yo le decía a Tomás también que ¿por qué el liderazgo de Capriles, que llegó a ser un hegemónico o el más importante, se parte? Bueno, porque hay una gente, yo creo que es una mala lectura que culpa a Capriles del inmovilismo de la oposición. Pero yo creo que eso es una mala lectura. Ahora eso ocurrió. Entonces tú ves que Primero Justicia y Voluntad Popular, que son los partidos que mejores resultados tienen en la elección. En el caso de Primero Justicia, yo lo digo, Primero Justicia es el partido que dirige la MUP ahorita y está poniendo la política en la calle. Logra esa alianza. Si Primero Justicia no logra la alianza, AD no tiene esos resultados, ni siquiera Nuevo Tiempo. Los logra porque, bueno, en un discurso y en una propuesta Claro. sale ganando todo el mundo, ¿no? Y logra, y ahí estaba la habilidad para hacer la política. Pero en el caso de Voluntad Popular, ellos renuevan el liderazgo, obtienen una buena votación y un buen significado, ¿no? No hay que verlo así. Ahora, de cara a la elección nacional, ¿cómo se va a resolver este asunto? Digamos, vamos a ver un debate Primero Justicia, Voluntad Popular, como que todo el mundo está planteado, o ya eso pasó, vamos todos a la contienda, ganar la Asamblea Nacional, aun cuando la gente sabe que por debajo está siempre el problema de la candidatura presidencial y quién va a representar a la oposición. No, fíjate, vuelvo al ejemplo de la familia y el televisor, porque a veces la gente sataniza pero eso es lo rico de la unidad. Lo que hace fuerte a la unidad es que tengamos varios pensamientos. Lo que hace lo que la enriquece es que tienes, por ejemplo, a un Enrique que ha sido coherente en su política, tienes a un Voluntad que ha sido también activista en su política, tienes a un Henry Falcón que está un poco más hacia el lado izquierdo, digámoslo de esa forma, tienes gente de centro, tienes gente muy de derecha, tienes gente de todo tipo. Y es allí donde, eso es lo que aglutina, porque de pronto hay personas que dirán, mira, Primero Justicia es muy moderado, yo prefiero algo mucho más duro. Bueno, tiene para escoger, pero de pronto dice, mira, Primero Justicia es moderado y yo quiero estar con ellos. A la de Henry Falcón es menos moderado. Pues. Pero fíjate, en el televisor, cuando se define que entonces se va a ver es el juego de fútbol, el papá, la hermana y la madre se ponen a ver el juego de fútbol y le van al equipo y tienen que aplaudir el juego de fútbol. Es decir, aquí en el proceso de primarias, obviamente había que hacer un debate político, porque tienes que ver las dos visiones. Nosotros somos de la visión de que de pronto, si organizábamos todos los partidos de la unidad, desde enero del 2014, agarramos todo el 2014 para ordenar la casa, para organizarnos, para ver cuáles son las personas que nosotros habíamos contactado en los casas por casa de las elecciones anteriores, llamar a esas personas, formarlas, ver bien los centros de votación, qué pasó en cada centro. Nosotros no podemos ir a unas elecciones por ir a las elecciones y vamos, testigos, movilizadores y listo. No, cada centro de votación es un juego diferente. La Vinotinto va a jugar en La Paz contra Bolivia y se va a entrenar en Mucuchíes para que el oxígeno vaya agarrando, los pulmones vayan tomando el tema del oxígeno. O cuando va a jugar en Brasil, va a entrenar en Maracaibo, en San Francisco. Es decir, cada centro de votación tiene una nomenclatura. Si nosotros en 2014, que ese fue el debate político de la primaria, si nosotros en 2014 hubiésemos agarrado todo el año para organizarnos, nosotros estuviésemos obviamente hoy en una posición mucho más fortalecida de la que estamos. No quiere decir con esto que no tengamos el tiempo para hacerlo, pero creo que pudimos haber aprovechado todo ese tiempo a una visión que la tuvo Voluntad, que fue que puso la política, digamos, de la salida en la calle. Pero para hacerte un paréntesis ahí, fíjate, lo he dicho infinidad de veces, para ser coherente, ¿no? No hay salida en Venezuela si no es electoral. Todos esos sectores que viven buscando escondites y atajos, claro, lo que han hecho es equivocarse. Absolutamente. Mal comprenden el momento, y yo creo que tiene que ver con el problema de la democracia, de cómo ellos
llevan los valores democráticos por dentro. Hay gente que son demócratas, pero por dentro son más autoritarios de lo que uno supone. Pero fíjate, la oposición ha tenido siempre una pugna por el liderazgo entre los sectores que creen que a esta gente no se le derrota sino con la calle o con los militares, etcétera, o los que han querido en la vía electoral. Eso se ha movido, porque cuando fuimos a la abstención fue ese sector mucho más radical el que dirigió, pero también fue el que dirigió el paro y fue el que dirigió el 11 de abril y digamos, no ha sido cuento, ¿no? Pero también el sector electoral, que también ha tenido sus participaciones, ha tenido derrotas y equivocaciones, como las municipales, cuando Enrique dice que hay que convertir eso en un plebiscito, él mismo lo reconoció, no era necesario eso. Equivocaciones como el no haber construido organización, porque fíjate, después de la derrota de Enrique con Chávez, que no fue una derrota y se demostró cuando Maduro, porque Enrique se le puso al lado, Enrique batalló con Chávez y se metió en el discurso popular. Pero toda la gente se deprimió y perdimos el Táchira, que se le habíamos ganado a Chávez. Así es. Y gana Villamamora, que ha terminado siendo lo que significa. Perdimos el Zulia, que era imperdible, lo perdimos porque no teníamos organización. Y lo peor, nunca le dijimos a la gente la verdad, que esta es una batalla larga, que no hay salidas inventadas, que esto hay que construirlo, que esto hay que pelearlo y que hay que moralizarse para esa batalla. Es que, mira, este es un país, Kiko, que tiene muy corta memoria a veces. Nosotros, todos los venezolanos, pareciera que, mira, yo recuerdo aún cuando nos llamaban locos a Primero Justicia porque en las elecciones parlamentarias no estábamos de acuerdo con retirarnos. Bueno, eso pasó. También nos llamaron locos cuando no estuvimos de acuerdo con el tema de la guarimba y más bien que nos organizáramos. Bueno, eso pasó. Pero lo interesante del asunto, Kiko, es que si nosotros no entendemos que es unidos que podemos derrotar a este gobierno y que esto es una temporada, no es un juego, es una temporada. Párate un tico y que nos vamos a meter, como estamos hablando así, vamos a meternos en unos problemas que yo creo que son muy complejos. Uno de ellos es la tarjeta única. Cuando regresemos, el corte ya regresamos.